¿Pueden ver, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien. Bien, vamos a continuar la última parte del tema que habíamos visto la anterior clase, que se refería a la cromatografía de gases. Sabíamos que la cromatografía de gases constituía una técnica en la que la fase móvil era un gas a la que a partir de este momento la denominábamos como un gas portador, mientras que la muestra podía ser líquida o gaseosa y se inyectaba en una corriente de gas inerte, desde luego, es como una condición que constituye la fase móvil. La muestra iba a ser transportada a través de una columna empaquetada o capilar en la que sus componentes se separaban según su capacidad para distribuirse entre las fases móvil y estacionaria. Entonces, a partir de esto, nosotros habíamos visto dos tipos de cromatografías gaseosas, desde luego, la cromatografía gas sólido o de absorción y la cromatografía gas líquida. La primera habíamos dicho que tenía muy poca o poquísima, si vale el término, aplicación por una serie de situaciones adversas que limitaban la aplicación de esta. Y que sí, la cromatografía gaseosa diríamos, era mucho más frecuente, tenía una mejor aplicación como constituía la cromatografía gas líquida, cuando la fase estacionaria era un líquido retenido en un sólido que debía ser lo más inerte posible. Entonces, el papel de este último era simplemente de retener al líquido, en otras palabras, que la fase líquida sea totalmente permeable al gas. Dentro de lo que es la instrumentación, habíamos mencionado un gas portador con una serie de características, con una serie de condiciones. Habíamos tomado en cuenta también la variedad que se podía emplear. Al mismo tiempo, este gas tenía que realizarse o era inevitable realizar un control de flujo. Luego, una etapa muy importante por las condiciones, por la delicadeza del proceso, constituía la inyección de la muestra. Y luego teníamos que hablar de un componente importante que era la columna con las características especiales para la cromatografía gaseosa y que se encontraban en el interior de un horno cuya finalidad era termostatizar tanto a la muestra como también al componente de la columna. Luego teníamos los detectores, el registro y el proceso en sí. Aquí tenemos una gráfica de los componentes de un cromatógrafo gaseoso y aquí teníamos totalmente especificado diríamos, la parte que se refería a la introducción de la muestra. Y para la introducción de la muestra había una serie de condiciones que cumplir, como por ejemplo la naturaleza de las muestras, que sean líquidas, que sean gaseosas, la temperatura a la que se lleven a cabo era muy importante porque había que considerar la etapa de vaporización. Generalmente la inyección se la realizaba con jeringa, podía ser de distinto tipo, de distinto modelo, y obviamente había que contar con una cantidad suficiente de fase estacionaria. Las columnas, como habíamos visto, elementos importantes, ya que era el lugar donde se llevaban a cabo las separaciones, y dentro de estas podíamos considerar dos tipos de columnas, las columnas que eran empaquetadas, que son las clásicas, o de relleno también, podían ser de distintos materiales, podíamos hablar del teflón, podíamos hablar del acero inoxidable. Estaban formadas por un empaque que podía ser sólido, líquido o también un sólido recubierto por un líquido. Las características de estas eran que medían de 2 a 3 metros y de un diámetro aproximado de 4 milímetros. Ahora, los materiales de relleno generalmente eran diversos, estaban finamente divididos, homogéneos, y a su vez se podía revestir de una fase estacionaria que se la denominaba Scott. Y finalmente teníamos las columnas capilares, que eran las más eficientes, que se podía obtener resultados muy satisfactorios, eran muy aplicables
y estaban construidas de sílice fundida y recubiertas con poliimida y necesariamente aplicadas a muestras bastante pequeñas. Teníamos unas muestras de ambos tipos de columnas, aquellas que eran empaquetadas o rellenas y las capilares o conocidas también como tubulares abiertas con tres opciones, diríamos, o tres modelos donde podían ser de pared recubierta, de soporte recubierto, de capa porosa, con sus respectivas características. Dentro de lo que era la cromatografía gas líquida, el soporte necesariamente tenía que ser inerte. La finalidad de este era retener la fase estacionaria líquida y podía ser una resina plástica, grafito pulverizado, el polvo de ladrillo o también se podía utilizar la tierra de diatomeas. Las fases estacionarias líquidas inmovilizadas, conocidas como SCOT, eran unas monocapas adheridas químicamente a la superficie de la columna y debían contar con varias propiedades como la baja volatilidad, la estabilidad térmica, debían ser inertes y químicamente unidas al soporte. En la mayor parte de las veces se contaba con el polisiloxano o el polietilenglicol como aquellos elementos de mayor aplicación. Ahora, cuando hablamos de la eficacia de una columna, teníamos que tomar en cuenta algunos factores que podrían influir en este sentido. Y para eso había que tomar en cuenta la longitud de la columna, el diámetro de la columna, el tamaño de las partículas de empaque, la naturaleza de las fases que podíamos encontrar, el grosor de la fase estacionaria, la temperatura de la columna que era determinante, la velocidad del gas portador y obviamente la cantidad de la muestra inyectada. Dentro de lo que era la fase dentro de lo que era el tomar en cuenta la variable, diremos así, de mayor importancia, consideramos a la temperatura y también al flujo. Si hablamos de la temperatura, había que hablar de una programación de la temperatura, es decir, a medida que la temperatura aumenta, la presión de vapor del analito también aumenta y la elusión va a ir de una manera mucho más rápida, de una manera más eficiente. Y si nos referimos a la programación de flujo, a mayor flujo va a haber un menor tiempo de análisis, pero al mismo tiempo esto puede ocasionar o puede proporcionarnos que la resolución en la separación sea menor. Luego entrábamos, como habíamos quedado, a los sistemas de detección. El detector es un elemento muy importante del cromatógrafo. La finalidad de este detector o del sistema de detector nos va a indicar los cambios de la composición del eluido dentro de lo que es la cromatografía gaseosa. El detector, podríamos decir en una palabra, que va a ser el responsable de poner de manifiesto diríamos, aquellos solutos que van a ser eluidos en una columna cromatográfica. O también si nos referimos a los cambios en la composición del eluyente. Los detectores, vamos a ver que no todos son de igual sensibilidad a los distintos componentes. Por eso es que vamos a considerar una serie de detectores y también tenemos que considerar de manera bastante importante las características que debe reunir un buen detector que pueda ser empleado en lo que es la cromatografía gaseosa. Dentro de las características que mencionamos, tenemos una adecuada sensibilidad, es decir, la sensibilidad debe ser alta. Nos referimos a la relación entre la respuesta que pueda proporcionarnos el detector y la magnitud física que haya sido detectada. Después tenemos una respuesta lineal.
La respuesta lineal se refiere para todos los analitos que se extiendan a varias órdenes de magnitud. Tenemos que referirnos también a una buena estabilidad y la capacidad de reproducibilidad que estos tengan. Es una respuesta continua, si vale el término, a los cambios de concentración que se puedan presentar en el compuesto. Nos referimos también a un parámetro muy importante que viene a ser el intervalo de la temperatura de trabajo. Entre esta temperatura de trabajo, tenemos que mencionar que entre la temperatura ambiente hasta más o menos los 400 grados centígrados es que se considera dentro del proceso de separación por cromatografía gaseosa que se deben tomar, diríamos, de referencia o se deben incluir en este tipo de procesos. Luego hablamos del tiempo de respuesta corta, es decir, que lo haga de manera independiente del caudal con el que se trabaja. Tenemos otra de las características, la alta fiabilidad y el fácil manejo. Por otro lado, la posibilidad de que la respuesta sea semejante o la respuesta sea selectiva para todos los analitos o necesariamente por el contrario, la respuesta selectiva o predecible para uno o más tipos o clases de analitos presentes. No debe ser destructivo de la muestra, debe tener una reactividad nula y la respuesta, como habíamos dicho, tiene que ser adecuada al mayor número de muestras con las que se pueda contar. Dentro de estas características que presentan los sistemas de detección, nosotros podemos clasificar a los detectores. Tenemos, en primer lugar, antes de hablar de cada uno de los detectores, tenemos que referirnos a aquellos detectores universales. Son universales cuando generan una señal para cualquier tipo de sustancia que haya podido ser eluida. También los detectores deben ser selectivos. ¿Qué quiere decir esto o a qué se refiere? Solo van a detectar a sustancias con una determinada propiedad físico-química con la que trabajemos. También estos detectores deben ser específicos, que se refiere a que deben detectar sustancias que poseen un determinado elemento o estén en pos de un grupo funcional presente en las estructuras. Entonces, antes de pasar más allá, nos vamos a ir a referir a los sistemas ya de detección uno por uno. Tenemos alrededor de unos 8 o más detectores y que se los va a ir eligiendo dependiendo las características, ya sean de tipo de muestra con la que trabajemos y algo que es muy importante, la presencia también o la naturaleza, hablaremos así, del gas portador. Tenemos en primer lugar el detector de conductividad térmica. Este detector de conductividad térmica está entre los más conocidos porque, diríamos, es uno de los, no antiguos, pero es uno de los primeros con los que se trabaja. Este detector de conductividad térmica se basa en la variación de conductividad térmica del gas portador cuando eluye un determinado analito. Por la gran conductividad térmica, se emplea al helio como fase móvil de elección o también en segundo nivel o como segunda alternativa también se puede utilizar al hidrógeno. Cuando un soluto sale de la columna, la conductividad térmica de la fase móvil disminuye y la temperatura y la resistencia del filamento van a ir en aumento. Este detector de conductividad térmica está, como habíamos mencionado, entre los
iniciales, entre los que en una primera instancia fueron empleados dentro de lo que es la cromatografía gaseosa, por su sencillez, porque no era muy caro, porque diríamos estaba para aquella época, era pues una de las opciones de mayor aplicación. Obviamente a estas alturas va a ser el de menos sensibilidad. Responde a muchos compuestos orgánicos, inorgánicos, no va a ser destructivo para la muestra, responde a la concentración del soluto dentro del gas por empleado, o sea, diríamos, es empleado en las columnas empacadas por su baja sensibilidad, no logra emplearse o no se ha logrado emplear, mejor diremos así, cuando nos referimos a los procesos de separación cuando se emplean las columnas capilares. Es decir, aquí el primer problema con el que estaríamos pasando se va a referir el tamaño de la muestra con el que se cuente. Entonces, tiene su importancia desde un punto de vista, podríamos decir, no histórico, ¿no? Pero es como uno de los que, si bien es menos sensible, etcétera, pero es uno de los primeros que se los utiliza. A estas alturas, obviamente, limitada su aplicación. Pasamos al segundo detector, que se refiere al detector de ionización de llama, más conocido como el FIT. Este detector se basa en la formación de iones. Cuando un compuesto va a quemarse en una llama, esta llama puede ser de hidrógeno, esta llama puede ser, o también ustedes saben que puede, ¿cómo se dice? Podemos hablar del hidrógeno o también como otro componente al oxígeno, va a formar una llama. Esta se va a quemar y como consecuencia va a ionizar a los compuestos separados en la columna. Este detector de ionización de llama es sensible y es el detector que en la actualidad es más ampliamente usado, pero presenta como cualquier otro también una desventaja que va a ser la de destruir la muestra. Si bien tiene una elevada sensibilidad, si bien es selectivo para sustancias que contienen uniones de carbono-hidrógeno en su estructura química, podemos decir y lo consideramos como un detector universal con todas las sustancias analizadas, o sea, le ponemos el nombre de detector universal porque generalmente dentro de lo que es la cromatografía gaseosa, la mayoría o la gran parte de mezclas que se van a ir a estudiar por cromatografía gaseosa se refieren a compuestos orgánicos. Entonces, desde este tipo de detector, nosotros podemos mencionar a elementos como el hidrógeno, como el oxígeno, como el tetracloruro de carbono, que van a ser empleados. Pasamos luego a un detector de nitrógeno fósforo, llamado también o conocido, podríamos decir, este detector por algunas particularidades que podría presentar. Se lo conoce también con el nombre un poco, diríamos, no desconocido, pero es el detector termoiónico o detector de nitrógeno de ionización de llama. Es muy, muy parecido al anterior, cuando estábamos refiriéndonos al detector de ionización de llama, pero en este caso no se lleva a cabo en la llama, sino que vamos a ver que los iones se producen directamente en una capa
gaseosa rodeando una especie de esfera cerámica que contiene al silicato de rubidio. Y obviamente los iones se recogen de la misma manera que en el anterior caso del detector de ionización de llama. Este detector es ampliamente usado cuando se trabaja con algunos compuestos, como por ejemplo son los pesticidas, como van a ser las muestras medioambientales, algunos tipos de alimentos también que van a poder ser utilizados o aplicados en este tipo de detectores. Luego nos viene el detector de fotoionización. Este detector de fotoionización tendríamos que referirnos al uso, al empleo de la luz ultravioleta emitida por una descarga de gas para producir los iones de los analitos. Los gases más usados en la descarga van a ser el hidrógeno, va a ser el argón, porque producen una respuesta de tipo universal más que otros. Aunque los de xenón o inclusive en alguna oportunidad se utiliza al criptón, proporcionarían mayor selectividad, pero obviamente por la disponibilidad inclusive los más utilizados son aquellos que emplean al hidrógeno y al argón. La respuesta del detector se basa o se funda en el cambio de corriente iónica sobre el fondo en presencia de analitos fotoionizables. La ionización de las moléculas, al aplicar un potencial a través de una celda que contiene los iones producidos, se origina una corriente de iones y estos se van a amplificar y obviamente van a ser registrados en el detector. Tenemos otro tipo de detectores, como van a ser los detectores de conductividad electrolítica. Estos, como su nombre dice, se basan en la conductividad de iones, pero disueltos en el líquido. El efluyente de la columna va a pasar por un catalizador que está construido en base a níquel para convertir el azufre, el nitrógeno o algún otro tipo de compuestos halogenados en especies que se ionizan en disolución. Por eso decimos que se trata de una conductividad electrolítica, el principio del detector de conductividad. Entonces, la conversión analito-ion que hemos mencionado se va a poder llevar a cabo de tres formas diferentes, empleando o mediante un sensor que puede ser el azufre, mediante otro sensor que puede ser el nitrógeno o también tomando en cuenta un sensor de halógenos. El disolvente puede reciclarse tranquilamente pasándolo hacia un colector de purificación. El principio en este caso, como podemos ver, es mucho más sencillo, si vale el término, tomando en cuenta las recomendaciones que se nos hacen. Luego tenemos el detector fotométrico de llama, conocido también como detector fotométrico de llama, ¿no es cierto? Posee muchas características parecidas o presenta similitudes con los anteriores, como por ejemplo habíamos hablado del FIT, que era el detector de ionización de llama, o también del que habíamos mencionado, que era el detector el FFD. Posee muchas características a estos y tiene una llama que va a ser mucho más rica si tomamos en cuenta al hidrógeno. Estos detectores se usan ampliamente para la determinación específica de compuestos con azufre y fósforo, aunque también pueden aplicarse a la detección de algunos iones metálicos específicos, como ser el cromo, como ser el selenio, como ser inclusive el germanio o el estaño. Entonces,
se usa por estas características de hablar, de tomar en cuenta el azufre y el fósforo, se usa en aquellas situaciones donde se hace un estudio de los contaminantes del aire, los contaminantes del agua, la presencia de los pesticidas y también de hidrocarburos. Muy, muy sensible este tipo de detector, ante todo al azufre y también al fósforo, a pesar de todos los metales que hemos mencionado, como el estaño, el antimonio, el selenio, el cromo y el germanio. Entonces, hablamos ahora, nos tocaría hablar del detector de captura electrónica, conocido como SD. Este es un detector selectivo. Mide una pérdida de señal cuando el analito se eluye de la columna cromatográfica. La característica de este detector, diríamos, es que no es destructivo. Podríamos decir que es el más sensible y su aplicación principal es en los compuestos organoclorados presentes en los pesticidas, en los herbicidas. Entonces, por eso es que se dice que su aplicación del detector de captura electrónica es, diríamos, casi selectivo para los compuestos halogenados. ¿Qué va a hacer o cómo va a actuar nuestro detector de captura electrónica? Se basa en la captura de electrones libres procedentes de la ionización del gas portador, disminuyendo la intensidad de corriente. Existe una supresión de un flujo de electrones lentos que va a ser causado por la absorción de estos con las especies electrofílicas. Por eso decimos que es muy, diríamos, si ustedes se fijan, es determinante la naturaleza del gas portador para cada uno de estos detectores presentes en el cromatógrafo de gases. Y finalmente hablaríamos del detector de masas. Este detector de masas se utiliza también en espectroscopía de masas. Es una herramienta muy poderosa y es, diríamos, el método de elección ya cuando se tratan de mezclas que son bastante complejas. Esas de una forma bastante, diríamos, general, las características y la aplicación de cada uno de estos diferentes tipos de detectores. Como verán, cuando hemos mencionado y hemos ido describiendo cada uno de estos detectores, tanto sus principios como las características que presentaban, la mayoría de los mismos, si bien existen o cumplen con los requisitos, con las condiciones que en un inicio hemos mencionado, pero también están presentes las limitaciones de tal manera que no podemos decir que uno de estos podría cumplir absolutamente con todas las condiciones. Si bien son altamente selectivos, sabemos que para determinado tipo de mezclas o determinados iones no van a poder ser aplicados. En otros casos vamos a ver que también tienen limitantes, diríamos, como la destrucción de la muestra o la poca sensibilidad que podrían prestar. Bien, ahora vamos a ver cuál es la aplicación de la cromatografía de gases. Primero, tiene la capacidad de separar mezclas orgánicas bastante complejas. Constituye un método para determinar de forma cualitativa y cuantitativa los componentes presentes en una muestra. Luego también podemos mencionar que dentro de lo que es el análisis cualitativo se suele emplear el tiempo de retención, que es único para cada compuesto, o también el volumen de retención. Y de esta manera aplicamos dentro de lo que será el análisis cualitativo. Y cuantitativamente podemos mencionar o tomar en cuenta la integración, las áreas de
cada compuesto, o también tomando en cuenta o midiendo su altura, se va a llegar a obtener la concentración o la cantidad presente de un determinado analito en este proceso de separación. Y para concluir, nosotros vamos a resumir los pasos que se consideran dentro del análisis por cromatografía gaseosa. En primer lugar, tenemos las operaciones preliminares, es decir, el ajuste de cada uno de los componentes del equipo, como hemos mencionado anteriormente, cuando nos hemos referido a los distintos componentes, desde tomar en cuenta el gas portador, la forma de controlar el flujo, la forma de tomar en cuenta a las columnas, la introducción de la muestra, la presencia del horno, el control de la temperatura en este tipo de separación es determinante. Y aquí decimos dentro de las operaciones preliminares, resumido todo esto dentro de lo que son el acondicionamiento de la columna. Luego tenemos la elección de las condiciones de trabajo. Esto dependerá del tipo de muestras con las que estamos trabajando, y una vez que ya se hayan tomado en cuenta todas, tanto las operaciones preliminares como se haya elegido las condiciones de trabajo, se realiza el proceso de separación y posteriormente vendrá la identificación de los picos. A través de estos llegaremos a las determinaciones cuantitativas y finalmente la expresión de los resultados. Eso cuando hablamos de una manera general de todos los pasos que comprende un análisis a través de la cromatografía gaseosa. Bien, hasta aquí entonces, con esto concluimos el tema de cromatografía gaseosa, y la próxima clase estaríamos ya ingresando a otro método de separación que constituiría la cromatografía líquida. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, jóvenes.